5 de la mañana, 30 minutos. Actualizamos las noticias en Blue Radio. La reforma a la salud tuvo un nuevo tropiezo en la plenaria de la Cámara de Representantes. Por falta de quórum fue levantada la sesión que ayer no aprobó ni un solo artículo. De nada sirvió la presencia de los ministros de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, y del ministro del Interior, Armando Benedetti. La polémica se generó cuando el presidente de la Cámara, Jaime Raúl Salamanca, según versión de algunos congresistas, por orden del gobierno, quería rechazar de plano todas las recusaciones. Esto generó las críticas de la oposición, que advirtió a Salamanca que no tenía competencia para tomar esa decisión. El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, aseguró que hay muy buen ambiente en la Comisión Séptima para discutir la reforma laboral. Estamos a la espera de que la próxima semana, más tardar el miércoles, se inicie la discusión de esta iniciativa. Los partidos de oposición cancelaron la réplica que tenían prevista para hoy después del Consejo de Ministros transmitido como alocución presidencial del pasado lunes. Congresistas de Cambio Radical y del Centro Democrático manifestaron la inconveniencia de saturar a la opinión pública con más discursos televisados, interrumpiendo la programación habitual. Continúa el paro de productores de arroz en los departamentos de Huila, Tolima, Sucre, Meta y Caquetá, donde hay bloqueos intermitentes de vías. En Florencia hay alerta por el desabastecimiento de alimentos. En el Meta las protestas continúan en la vía Puerto López-Bichada. En el Tolima se registraron 4 puntos de cierre en varios municipios. El presidente Gustavo Petro anunció que todas las empresas de seguridad inscritas en la Superintendencia de Vigilancia serán reexaminadas tras la captura del capitán en retiro de la policía, José Omar Urrego. Este exoficial es señalado de entregar carnets y armas a narcotraficantes del Clan del Golfo. Hay un nuevo enfrentamiento entre el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, y el gobierno Petro. La nueva razón es un borrador para comentarios que dejó publicado el fin de semana antes de su salida la ministra de Salud, Susana Muhammad. La resolución define el futuro de la sabana sobre la urbanización, el uso del suelo, el uso del agua, las reservas naturales y ambientales, y regula la minería en Bogotá y en 39 municipios de Cundinamarca. Para el alcalde Galán, es una intromisión del gobierno en decisiones locales de cada municipio. Los mineros del norte y nordeste antioqueño anunciaron que entrarán a paro a partir del 10 de marzo para pedir al gobierno que cumpla con los compromisos acordados frente a los procesos de formalización de pequeños y medianos trabajadores. Un juez de Bogotá negó el principio de oportunidad solicitado por la Fiscalía para otorgar beneficios penales a la expatrullera Dana Canizales, condenada por su participación en las interpretaciones ilegales a la niñera Marelvis Mesa, quien trabajó con la canciller Laura Sarabia. Las autoridades confirmaron la captura de alias Tania, integrante de las disidencias de Frente 36 de la FARC, quien protagonizó el incidente y el caso de entrega de kits escolares a niños en zona rural del municipio de Yarumal, en el departamento de Antioquia. La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia interrogará el 7 de marzo a Máximo Noriega y a Santander López Sierra, el hombre Malboro en Barranquilla, y el 11 de marzo en Bogotá al empresario Euclides Torres, en el marco de la indagación a las campañas de los congresistas Pedro Flores y Ahmed Escat. Ampliación de estas y más noticias en BlueRadio.com. Sigan con Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Gracias a ustedes. Nuevamente Mañanas Blue con Néstor Morales es el programa hablado más escuchado y visto de las mañanas en Colombia. Les vamos a contar noticias de Colombia y el mundo. Bienvenidos, esta mañana hay alerta. 1 millón de gracias por estar cerca. Blue, más que radio. Llegó la hora de fluir con el planeta y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Día a día podemos hacer algo para unirnos a la corriente del cuidado del agua. No es un chiste. Debemos cuidar el agua. Unirnos a la corriente de las acciones sostenibles hará la diferencia. 5 de la mañana, 34 minutos. Bienvenidos, es un gusto saludarlos en este amanecer. Hoy es el miércoles de ceniza, es 5 de febrero. Hoy tenemos cura aquí, ¿no? Sí, señor. Hoy es miércoles de ceniza. Para esa tradición católica hay sacerdote aquí. Y comienza la cuaresma, que seguramente es lo mismo que va a pasar en muchos entornos, en muchas empresas hoy en Colombia. Comienza la cuaresma, quiere decir, estamos exactamente a 40 días de Semana Santa, de la Semana Mayor. Noticias de Colombia y el mundo en este amanecer, también temas de conversación en las redes sociales. Camila Carvajal. Néstor, es que como hoy es miércoles de ceniza, entonces empiezo contándole una tendencia que tiene mucho de celebración, pero también de tristeza, y es lo que pasó en Barranquilla. Es tendencia Joselito por la muerte de Joselito Carnaval, que es el entierro del Carnaval de Barranquilla.
para el inicio de la cuaresma. Es que la historia es que se acaba el carnaval y ahí sí nos preparamos, se preparan los barranquilleros precisamente para la celebración de la Semana Santa. Joselito, con el entierro ayer del carnaval de Barranquilla, es una de las principales conversaciones esta mañana en redes sociales. La vi a usted en el carnaval, ¿no? Haciendo puntos a ver si algún día hay nacionalidad barranquillera, ¿no? A ver, por allá hemos pasado todos. Vanessa, es una gran fiesta, ¿cómo terminó el carnaval? ¿Bien? Con la promesa, bueno, con la le cuento, invitación Néstor, ya para que fue para en realidad una celebración multitudinaria. Fueron dos desfiles, Néstor, de cierre, uno en la calle 84 y otro en la carrera 54, donde estuvo la reina Tatiana Angulo Fernández de Castro llorando a Joselito, y la verdad es que Barranquilla se despidió con mucha tranquilidad ayer. Fueron más de 5,000 personas las que estuvieron asistiendo a este desfile. Ya es el último, así que es el que menos personas congrega, pero de todas maneras es el paso del jolgorio al recogimiento, a la reflexión, porque recuerde que hoy empieza la imposición de la ceniza para el inicio de esta cuaresma, y como muchos dicen, el que peca reza empata, así que hoy estarán todos los carnavaleros en la iglesia esperando que le coloquen la ceniza. Eso es verdad, Néstor, el que reza y peca empata. La otra conversación en Colombia es Luz Mary Tristán, el nombre de la patinadora asesinada por su pareja. ¿Por qué tan fuerte la conversación? Pues por la noticia judicial del momento, lo condenaron a 45 años de prisión, y es la propia familia, es sus hijas, también sus hermanos, los que están aplaudiendo esta decisión. Una historia que ha conocido todo el país, pero que ahora con la noticia judicial vuelve a ser tema de conversación. Esta condena, es poco probable que este hombre vuelva a salir de una cárcel después de la decisión de 45 años de prisión por este feminicidio. Y finalmente, Néstor, ya que vemos redes sociales, le tengo que hablar de la pelea del momento, el nuevo capítulo de la pelea de Bogotá con el gobierno nacional. La razón, el proyecto de resolución del Ministerio de Medio Ambiente. Ha sido Twitter, hoy X, la plataforma usada por todos los involucrados para defender, atacar, preguntarse por este tema. Todo empieza con el video y el trino de Susana Muhammad en su último acto como ministra de Ambiente. Le responde el alcalde Galán diciendo que lo que quieren es frenar a Bogotá y el desarrollo de la sabana. A él le responde el presidente Petro también en X que no tome él decisiones, sino que deje que la gente de la sabana se pronuncie. Vuelve a responder el alcalde Galán que con todo respeto lo que quiere el gobierno es desconocer la Constitución. Vuelve a escribir la ministra de Ambiente Susana Muhammad, y ahí va una pelea que de fondo lo que tiene, Néstor, es las normas para el futuro de Bogotá, de 43 municipios, podría decir uno, si nos vamos hasta toda la sabana, incluyendo el Meta. 36 de Cundinamarca, más Bogotá, más 4 del Meta. Exactamente, si es toda la sabana, pues esto aumenta el número de municipios. ¿Qué es la resolución del Ministerio de Ambiente? Las nuevas normas, los nuevos lineamientos para el desarrollo de la sabana. Ojo que esta es una pelea que apenas está empezando y que es tan importante para el alcalde Galán que esta mañana a las 7 de la mañana va a hacer una declaración con todos los secretarios, cerrando filas contra esa que fue la última decisión de Susana Muhammad en el Ministerio de Ambiente. Es que la ministra Muhammad, que tiene aspiraciones políticas, sí, por eso dejó el cargo, que dicen que quiere ser alcaldesa de Bogotá, deja una resolución, todavía no está firmada, es proyecto de resolución. Sí, está publicada para comentarios hasta el 14 de marzo. Con el pretexto del agua, obliga a estos municipios y a Bogotá incluir en el POT normas que afectarían el desarrollo de las ciudades. Quiere decir, por ejemplo, no construir en zonas rurales, no desarrollar proyectos industriales, con el argumento, digo, de proteger el agua y los ecosistemas. Cambiar las normas mineras en la sabana de Bogotá también está incluido, nuevos estudios del uso del agua. Son muchas disposiciones que cambian, Néstor, el desarrollo, no solo la construcción de, por ejemplo, urbanizaciones, casas, edificios en la sabana, también obras públicas como carreteras, como vías secundarias en zonas rurales, etcétera. Camila, gracias, 5:39 minutos, ya que me metió en este tema. Ella dice que quiere ordenar la sabana de Bogotá. Ahora pregúntese usted, ¿por qué no hablan? ¿Por qué tiene que ser desde el gobierno nacional la ministra de Medio Ambiente la que decide cómo es el orden, que por supuesto es un criterio subjetivo? La despedida de la ministra Susana Muhammad, esta es su explicación. Hasta el 14 de marzo tiene la ciudadanía y todos los sectores interesados para entregar sus comentarios a la resolución que publicó el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de los lineamientos ambientales para la sabana de Bogotá.
Es una resolución que tiene como objetivo buscar el ordenamiento alrededor del agua, adaptar la sabana al cambio climático. Y el presidente Petro le responde efectivamente en redes sociales al alcalde Galán diciéndole que la sabana de Bogotá no pertenece al distrito. Claro, pero también es una región autónoma y tampoco pertenece al gobierno nacional. Hay una polémica gigante por lo que significaría esa resolución y lo que se paralizaría con esa resolución. Lo explica el concejal de Bogotá, Daniel Briceño. Muy preocupante el proyecto de acto administrativo publicado por el Ministerio de Medio Ambiente y que dejó estructurado la saliente ministra Susana Muhammad. Con este se busca regular las actividades económicas, pero también la forma en cómo se gestiona el suelo en 35 municipios del departamento de Cundinamarca, 4 del Meta y en Bogotá. Con este acto administrativo, que es realmente preocupante, se van a afectar, por ejemplo, grandes obras de infraestructura de la región, como la ampliación de la autopista norte, la ampliación de la avenida Boyacá. Claro, y es lo mismo que hizo el presidente Petro, que es limitar el crecimiento en la sabana de Bogotá, prohibiendo, evitando, frustrando obras públicas. Es, al final de cuentas, la tesis de esta resolución. Nicolás Rodríguez. Néstor, buenos días. Hay un nuevo capítulo del agarrón entre la alcaldía distrital y el gobierno nacional, esta vez con la saliente ministra de Ambiente Susana Muhammad, porque el alcalde Carlos Fernando Galán se refirió a la publicación para comentarios del proyecto de resolución de lineamientos ambientales para la sabana de Bogotá. El alcalde confirma que esto es una publicación obligatoria, disfrazada e inconstitucional, pues a través de su cuenta en X mencionó lo siguiente, abro comillas: llevamos meses pidiendo conversar con el gobierno nacional y la ministra Muhammad nunca nos quiso escuchar, y antes de irse dejó sembrada una resolución que paralizaría Bogotá y afectaría a millones de personas, pero hábilmente presenta la publicación obligatoria para comentarios como una consulta desconociendo la ley y el acuerdo de Escazú, escribió el mandatario. En ese sentido, el alcalde de la capital también anunció que para hoy miércoles 5 de marzo anunciaría las medidas con las que, en palabras del mandatario, defendería a la ciudad. Ante esto, cabe recordar que la propuesta de la ministra saliente Susana Muhammad y que deja en ejecución corresponde a un plan de choque en las zonas urbanas que colindan con las zonas rurales para la protección del impacto del medio ambiente justamente en la sabana de Bogotá. Nicolás Rodríguez, Blue Radio. Nicolás, y efectivamente a las 7 de la mañana aparecerá hoy el alcalde Galán con todo su gabinete respondiendo a esto que consideran que es una intromisión inaceptable en temas de Bogotá. Hoy es el miércoles de ceniza, en el Vaticano no está el Papa, que está en su 20º día de recuperación, aparentemente mejorando, dice el comunicado del día de hoy desde el Vaticano. Enrique Rodríguez. ¿Qué tal, Néstor? Buenos días. El Papa ha dormido bien durante toda la noche, lo dice, como señalabas, ese comunicado del boletín de prensa de la Santa Sede, y se ha despertado poco después de las 8 de la mañana. Muy breve el comunicado, como siempre. El que aporta más información es el de la tarde, que tiene lugar alrededor de las 7 horas de Roma. En el último boletín se explica que las condiciones clínicas del Papa se mantienen estables dentro de un cuadro complejo, que no había presentado nuevos episodios de insuficiencia respiratoria, que ha retomado la ventilación mecánica no invasiva con máscara, volverá a usar hoy cánulas nasales para recibir altos flujos de oxígeno y sobre todo no presentó fiebre, estuvo en todo momento consciente y colaborando con las terapias, además de perfectamente orientado. Pero el pronóstico continúa siendo reservado, es decir, los médicos no especifican la evolución de este cuadro clínico. También hemos sabido que durante el martes Francisco alternó la oración y el reposo. En los días anteriores el Vaticano había contado que se había trabajado, que el Papa había trabajado en la firma de algunos documentos y nombramientos, y también había recibido la Eucaristía. Esta semana, este lunes, comenzó con nuevas preocupaciones porque el Papa había sufrido 2 duros episodios de insuficiencia respiratoria aguda. En realidad es un proceso habitual en este tipo de enfermedades, pero la salud del Papa es evidente que preocupa y ocupa no solo en el Vaticano, no solo en Roma, sino para todo el mundo. Hoy es un día especial para los católicos y particularmente en Roma y en la Ciudad del Vaticano. Hoy debería estar el Papa dando la Eucaristía, del miércoles de ceniza, pero en su lugar lo hará el cardenal Angelo de Donatis, que es el penitenciario mayor y delegado del Papa Francisco, y estará en la iglesia de Sant Anselmo de Aventino, en la propia Roma. Allí seguirá una procesión, en esa procesión participarán cardenales, arzobispos, y al final de la procesión tendrá lugar en la Basílica de Santa Sabina la celebración eucarística con el rito de la bendición y la imposición de la ceniza. No hay ninguna sorpresa en que el Papa no esté en esta celebración. De hecho, hace algo más de
una semana que sabíamos cómo se iban a celebrar estos actos y quién los iba a presidir, pero evidentemente muestran una vez más la ausencia del Papa en estos ya 20 días de internamiento, un internamiento hospitalario en el Policlínico Gemelli de Roma que comenzó el pasado 14 de febrero, Néstor. Enrique, gracias. Con una gran ausencia comienza pues la Semana Santa. 5:45 minutos en Colombia. Hoy es día de paro de arroceros que están pidiendo al gobierno intervención inmediata para compensar el desfase que hay en alrededor del precio del arroz. Por este paro de arroceros hay bloqueos en 4 departamentos de Colombia: Huila, Meta, Sucre y Tolima, que son los grandes productores de arroz en nuestro país. Productores que se quejan desde estas regiones. Hoy necesitamos un precio justo, necesitamos que la industria, Fediarroz y el gobierno se sienten a negociar y miren definitivamente un precio. Así como se le colaboró el gobierno al sector cafetero, ¿cierto? Así que le ayude a lo del sector de la agricultura del arroz. Pero el promedio está entre 7 millones y 8 millones de pesos los costos de sembrar 1 hectárea de arroz, ¿sí? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que como están las cosas en este momento, un pequeño productor está perdiendo entre 22... La carga de arroz hoy se compra a 185.000 pesos. La carga de la cáscara del arroz, que no cubre los costos, que son alrededor de 220.000 pesos. Es decir, están teniendo pérdidas en la producción, a pesar de que el arroz es el gran producto de mayor consumo en Colombia. Carlos Rojas es vocero del gremio de arroceros. La segunda reunión de diálogo con el Ministerio de Agricultura y el Ministerio del Interior. Tampoco se llegó a ningún acuerdo porque los proyectos que el Ministerio trae como alternativas para salir de esta crisis no son lo suficientemente viables para que se desarrollen. ¿Por qué razón? Primero, por el tiempo. Nosotros necesitamos unas soluciones inmediatas para hacer reaccionar el precio. No son de reacción inmediata. Un paro que por supuesto tocará el consumo y la producción de arroz en Colombia. La viceministra de Agricultura, Heidi Ortega. Invitamos a los productores y productoras de arroz del Tolima, Huila y Meta que producen arroz a través del sistema de riego a que se vinculen a la caracterización que en este momento se está realizando con el apoyo de las Secretarías de Agricultura de los municipios y de las gobernaciones respectivas. Esperamos que con este instrumento podamos realmente... Mientras el gobierno logra alguna clase de entendimiento, y posiblemente se va a demorar, están los manifestantes bloqueando vías en estos departamentos, los más afectados, Tolima y Huila. En Ibagué, Fernando González. Néstor, muy buenos días. Tensa calma se vive en las vías del Tolima y el Huila, pese a que los concesionarios viales habilitaron totalmente los corredores la noche anterior en ambos departamentos. Sobre las 7:30 de la mañana nuevamente bloquearán en 6 puntos en el Tolima y 4 en el Huila. En Blue Radio, Miguel Bermúdez, secretario de Tránsito del Tolima encargado. Estos como el de Chicoral, Gualanday, hacia el norte del Tolima, en el cruce de Armero hacia el Líbano, en Convenio, en el cruce de Armero hacia el norte del Tolima, municipio de Mariquita, hacia el sur en Saldaña, se presentarán cierres viales. Verificar si es completamente necesario desplazarse, estar atentos sobre las aperturas intermitentes en las vías. Conductores en las vías así informan. En el Huila, con la bandera de Colombia y sale un mástil, indican que hay bloqueo. A la hora seguimos informando, entre Campo Alegre y el peaje. Ahí está la tricolor. ¿Qué pasa en la vía Silvania-Bogotá? El trancón ya está ahí hasta el restaurante argentino en el Conejo al Gratín para los que se dirigen hacia Bogotá. En Saldaña ya los conductores se encuentran muy molestos. Los representantes del gremio arrocero esperan respuestas por parte del gobierno nacional. El corredor vial Ibagué, Cajamarca, Alto de la Línea, Calarcá, en este momento hay movilidad, pero muy lenta. Desde Ibagué, Fernando González, Blue Radio. Gracias, Fernando. Son las 5:49 minutos. No solo arroceros, también los mineros de Antioquia anuncian para el lunes de la semana entrante paro, y por la misma razón, porque no se sienten correspondidos por el gobierno nacional. Héctor Santamaría.
Néstor, buenos días. Luego de una movilización el pasado 27 de febrero en al menos 5 puntos en el norte y nordeste antioqueño, el gremio minero en la subregión planea escalar la intensidad de las acciones de presión para exigir los derechos que consideran están siendo vulnerados. Según Yarley Marín, presidente de la Mesa Minera Segovia y Remedios, principalmente le están solicitando al gobierno nacional que cese los operativos de la fuerza pública contra la maquinaria en los que las incautan o la destruyen. Una vez más, las comunidades cansadas de demostrar su voluntad de formalización, no hemos podido lograr nada y nos toca salir a la movilización, a las calles, a convocar a nuestras comunidades para seguir exigiendo el derecho al trabajo, a la seguridad alimentaria. Néstor, también se definirá en los próximos días si asociaciones mineras, por ejemplo del Bajo Cauca, también anuncian la adhesión a este paro, por lo que ya serían 3 subregiones del departamento. La otra preocupación tiene que ver con un supuesto secuestro o por lo menos desaparición de un líder minero y su escolta que desaparecieron. Al parecer fueron retenidos por miembros del Clan del Golfo y por eso incluso el presidente Gustavo Petro señala que van a buscar a esta persona conocida como el Mongo. A esta hora Medellín, el Valle Aburrá tiene algunas lloviznas, 16 grados de temperatura, Néstor. Gracias a ustedes. Nuevamente Mañanas Blue con Néstor Morales es el programa hablado más escuchado y visto de las mañanas en Colombia. Les vamos a contar noticias de Colombia y el mundo. Bienvenidos, esta mañana hay alerta. 1 millón de gracias por estar cerca. 5:51 minutos, cayeron las utilidades de Ecopetrol y cayó la inversión extranjera en todo el 2024, el nivel más bajo desde la pandemia, informa el Banco de la República. Valentina Herrera. Hola Néstor, buenos días. Otra variable en rojo para la economía en Colombia. La inversión extranjera en el país en 2024 cayó al nivel más bajo desde la pandemia, según lo reveló el Banco de la República. La reducción fue del 15,2% y en plata significó que al menos 2.559 millones de dólares fue el monto que los empresarios del resto del mundo dejaron de traer a Colombia en comparación con 2023. Es decir, en 2024 entraron al país 14.234 millones de dólares para ser invertidos en impulsar estos negocios, mientras que en 2023 la cifra fue de 16.794 millones de dólares. El sector más afectado fue el petrolero, el de la agricultura, también la explotación de minas y canteras, así como el transporte, la manufactura y las comunicaciones, algo que va muy de la mano con la preocupación que tiene el sector privado ante el anuncio del gobierno nacional de no impulsar nuevos contratos de exploración de hidrocarburos. Y es que el sector de la minería también, por ejemplo, pasó de inversiones de 3.442 millones de dólares en 2023 a 1.349 millones de dólares en 2024. Donde sí hubo aumento y ayudó a que el golpe no fuera tan fuerte fue en el sector de la electricidad, gas y agua, los servicios públicos, así como la construcción, el comercio y los servicios relacionados con el turismo. Valentina Herrera, Blue Radio. Valentina, 5 de la mañana, 53 minutos. No salió bien la sesión parlamentaria con la que el gobierno intentaba destrabar la reforma a la salud. Tuvieron que levantarla por falta de quórum después de intentos de recusación a 5 congresistas, supuestamente porque habían recibido beneficios del gobierno. Era el debut de Armando Benedetti al frente de una sesión intentando, repito, aprobar la reforma a la salud. No pudo. El nuevo ministro de la Política, Armando Benedetti. Si se avanzó, quiere decir que lo estamos organizando. Antes estábamos muy desorganizados, ahora nos estamos organizando. Pero no alcanzaron a discutir ningún artículo. Bueno, porque pusieron una cantidad de recusaciones que hace una cantidad de oposición bastante rara en la que no quieren discutir el proyecto, sino solamente argumentar recusaciones que no tienen ningún argumento. Y efectivamente están recurriendo a todo para evitar que prospere la reforma a la salud. La mayoría de los parlamentarios, inclusive en la Cámara de Representantes, no ve todavía no muy convencido de los beneficios. Del Centro Democrático, el parlamentario Andrés Forero. A pesar de la llegada de Armando Benedetti, el gobierno sigue teniendo serias dificultades para aprobar la reforma a la salud. En la sesión del día de hoy, el gobierno no logró aprobar un solo artículo nuevo. Y es que cuando se estaba votando la sesión permanente, el gobierno no logró tener los votos suficientes para que se aprobara. Estaba el ministro del Interior Benedetti, estaba el ministro de Trabajo, estaba el ministro de Hacienda Diego Guevara intentando explicar
por qué esta reforma a estas alturas no tiene aval fiscal. Es decir, el gobierno no ha explicado la plata que se necesita para sacar adelante la reforma a la salud. El ministro de Hacienda, Diego Guevara. No solo es decisión de la cartera, es un mandato de ley que los proyectos de ley deben tener un aval fiscal. Sin embargo, se puede presentar en cualquier momento de los debates. ¿Usted ya decidió si va a dar ese aval fiscal? Claro, nosotros estamos trabajando en la construcción de un aval, es parte de la responsabilidad y la sostenibilidad de esta cartera. La otra reforma que intenta el gobierno es la laboral, que anuncia el ministro de Trabajo, volverá para su tercer debate la semana entrante, el ministro Antonio Sanguino. Hay un muy buen ambiente en la Comisión Séptima, vengo de allá, he conversado con senadores de todas las bancadas y estamos a la espera de que la próxima semana, a más tardar el día miércoles, se inicie la discusión en la comisión. Será una discusión, como lo hemos conversado con la presidenta de la Comisión Séptima, Nadia Blel, de altura. 5 de la mañana, 55 minutos. Atención, esta mañana el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, hace esfuerzos, publica una carta al presidente Donald Trump para volver al redil. Después del desencuentro del viernes de la semana pasada, publica una carta en X intentando que Estados Unidos no suspenda su ayuda militar. Desde Europa, Silvia Carrasco. Néstor, ¿qué tal? Buenos días. Lo que se vive como una lenta y agotadora guerra en el campo de batalla tiene esta otra cara frenética y vertiginosa que estamos viendo en el área diplomática y geopolítica. El presidente Volodymyr Zelensky, que hace menos de una semana fue humillado ante las cámaras por el presidente Trump y que se enfrenta a la suspensión de la ayuda militar norteamericana, acorralado, contrito, hizo en las últimas horas un claro intento de arreglar la deteriorada relación con Estados Unidos. Primero manifestó su arrepentimiento. Конструктивної співпраці, партнерських відносин, про те, що відбулось у Білому домі замість. Dice, solo podemos lamentar lo que sucedió en la Casa Blanca en lugar de nuestras negociaciones, pero debemos encontrar la fuerza para seguir adelante, para respetarnos mutuamente como siempre hemos respetado a Estados Unidos, a Europa, a todos nuestros socios y para hacer todo lo posible juntos para acercar la paz, dice Zelensky. Luego su mensaje fue dejar en claro que nadie quiere más la paz que la propia Ucrania y sus ciudadanos. También se esforzó en mostrar su agradecimiento. Son las palabras del presidente Zelensky. Партнерські відносини з Америкою для реального закінчення війни. Dice, para nosotros, mantener relaciones normales y basadas en la cooperación con Estados Unidos es esencial para poner fin a la guerra de verdad. Ninguno de nosotros quiere una guerra interminable. Ucrania siempre estará agradecida con Estados Unidos por todo el apoyo que ha recibido y recibe, y está trabajando para preservar las bases ahora bastante frágiles de la seguridad en Europa. Además, en un mensaje escrito en Twitter, que ahora se llama X, un mensaje que fue consultado previamente con el primer ministro británico que está mediando entre Zelensky y Trump, el presidente de Ucrania puso por escrito las condiciones para una tregua de paz. Dice que está listo para liberar a los prisioneros de guerra rusos. Dice que está dispuesto a detener los ataques con aviones no tripulados y con misiles de largo alcance y que también está dispuesto a declarar de inmediato una tregua en el mar. Pero dice que solo lo hará si Rusia hace lo mismo, Néstor. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. 1 millón. 1 millón. 1 millón de noticias, sueños, emociones. 1 millón de seguidores. 1 millón de seguidores. 1 millón. Decirlo suena fácil. Lograrlo es de trabajo. Mucho trabajo. Ya somos más de 1 millón de suscriptores en nuestro canal de YouTube. Y sumando, 1.010.000. Sumando, 1.020.000. Y sumando. Blue, más que radio. Llegó la hora de fluir con el planeta. Y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Día a día podemos hacer algo para unirnos a la corriente del cuidado del agua. No es un chiste. Debemos cuidar el agua. Unirnos a la corriente de las acciones sostenibles hará la diferencia. Todos podemos ser protagonistas de esta gran historia. Cuidar el agua
la corriente que nos une. Una campaña de Caracol Televisión, Blue Radio y La Calle. Hola, los invitamos a escuchar el podcast ELN Entre Fusiles y Diálogos, 60 años de la guerrilla más vieja de América Latina, un podcast que pueden escuchar ya en todas las plataformas de audio. Si quieren entender la historia del ELN, cuándo comienza y cómo ha llegado al punto donde ha llegado, que tiene hoy en jaque no solamente el proceso de paz, sino toda una cantidad de personas. El periodismo no tiene apellidos. Es siempre honesto, independiente y comprometido con la verdad. El periodismo no es amigo del poder, lo vigila. Hoy, Mañanas Blue les ofrece periodismo con contexto. Las dos caras de la moneda, sin exageración, sin especulación. A partir de este momento, Mañanas Blue es periodismo en radio. Bienvenidos. Bienvenidos, muy buenos días. Son las 6 de la madrugada, 40 segundos. Hoy es un miércoles de ceniza particular, miércoles sin el Papa. El Papa Francisco, que se está recuperando de sus dolencias, aparentemente superando los problemas de la última crisis respiratoria, pero no encabezará los actos hoy litúrgicos alrededor del comienzo de la Cuaresma para el mundo católico. Ya les vamos a contar desde el Vaticano. El parte alentador esta mañana dice que durmió bien por primera vez en estos últimos 20 días. Les voy a hablar también en segundos del discurso del presidente Trump, que terminó anoche tarde, casi a las 11 de la noche, ante el Congreso, ante el Capitolio en Washington. El discurso más largo de un presidente rindiendo cuentas ante las dos cámaras, Cámara y Senado. Prometía ser un discurso sobre la renovación del sueño americano, terminó siéndolo, sobre todo atacando a México, a Biden, a Canadá, a China y anticipando aranceles a productos agrícolas, y ahí podría caer Colombia a partir del 2 de abril próximo. Trump hizo una defensa larguísima de sus ejecutorias de gobierno, volvió a amenazar a los migrantes con sacarlos de Estados Unidos, reiteró su tesis de que solamente hay dos géneros, ratificó su postura contra la inmigración, diciendo que cualquier migrante que mate a un policía debería ser de inmediato sacado de los Estados Unidos, hablando de seguridad fronteriza, de continuar con las deportaciones y reivindicando los recortes del gasto federal. Un Trump elogiándose a sí mismo, muy crítico del gobierno anterior, inclusive, por supuesto, lleno un discurso de medias verdades, de mentiras, diciendo que Biden mató gallinas, que fue culpa en realidad de la gripe aviar, y echándole la culpa al gobierno anterior de la larga, de la altísima inflación en Estados Unidos, entre otras cosas, que es la gran amenaza ahora que Trump desató la guerra arancelaria, que volvió a ser el tema de su discurso de anoche. No va a parar esa guerra arancelaria, a pesar de las reacciones que están teniendo México y Canadá, sus vecinos, y la muy dura de China, que amenaza con aumentar la guerra de tarifas, como se dice en inglés. Va a afectar al bolsillo de los norteamericanos. El precio del huevo es el símbolo para ellos, que ya está más caro y podría seguir subiendo por cuenta de esos aranceles agrícolas que los ratificó a partir del 2 de abril. Dice Trump que el problema del huevo no es por sus aranceles, sino que es por culpa de Biden, como si no hubiese habido gripa aviar. Se refiere a la peor epidemia de gripa aviar que enfrentó los Estados Unidos, que mató 150 millones de gallinas. Y dice Trump con toda la desfachatez que fue Biden el responsable. Ya les voy a contar de cómo está afectando al mundo esta desatada megalomanía del señor Trump. En medio de un Congreso profundamente dividido, lo estaba anoche. Desde el momento en que arrancó, hubo abucheos, hubo protestas de demócratas. Alguno que se paró a protestar fue sacado del Capitolio. Un hecho sin precedentes. Se llama Al Green, es de Texas, un demócrata que se atrevió a discrepar y lo echaron del Congreso. Para nosotros en Colombia queda, por supuesto, la incertidumbre alrededor de los aranceles a productos agropecuarios. Pero está reaccionando muy duramente Canadá, inclusive expulsando literalmente, quitando productos de los estantes en los supermercados, y el gobernador de Ontario prometiendo que cortará la energía, sonriendo, dijo él, en caso de que lo obliguen
por cuenta de esta guerra económica inédita, increíble y de resultados impredecibles. Hablando de cifras, les voy a contar de las noticias agridulces en las cifras de Ecopetrol, que es la empresa pública más importante del país, bueno, de toda la economía colombiana, que en algún momento fue el buque insignia. Reporta utilidades de menos de 15 billones de pesos, menos de la mitad de lo que era Ecopetrol hace 3 años, menos que las utilidades del 2023 y menos que las utilidades del 2022. Ecopetrol, que viene cayendo paulatinamente, dice su presidente, es por culpa de los mercados internacionales. El presidente Petro en X dijo anoche que las utilidades del 2024 son las más altas, exceptuando las del 2023, por supuesto, no es cierto. Y tampoco es cierto que los resultados de Ecopetrol sean buenos en su gobierno. Las utilidades vienen en caída libre, claro, porque es un gobierno que quiere marchitar la industria del petróleo. El presidente de Ecopetrol ve el vaso medio lleno, dice que en el 2024 fue la producción más alta de los últimos 9 años, con un promedio de 746,000 barriles por día, que es una manera de verlo, porque no ha servido, porque sigue ganando menos plata Ecopetrol, quiere decir, le giran menos dinero a sus accionistas, el principal de ellos, el gobierno. Pero hace el presidente de Ecopetrol anuncios importantes, bajar los dividendos, confirma la necesidad de importar gas, no para las térmicas como venía sucediendo, pero gas domiciliario. Y también descarta negocios con Venezuela por la decisión de Estados Unidos que le quitó la licencia de exploración a la compañía Chevron, que va a producir efectos no solo en Venezuela, como los está teniendo, sino también en la economía colombiana. Y amanecemos con 2 paros, hablando de Colombia, uno en marcha, que es el de los arroceros, que tienen bloqueos en 4 departamentos de Colombia. Ya van 3 días de paro y dicen que se va a sentir en la mesa del principal producto, el arroz, el que más consumimos en Colombia. Paros en Caquetá, en Tolima, Meta y Huila. Hay desabastecimiento ya por cuenta de este paro. Y el otro es el que anuncian los mineros. Será originalmente en el departamento de Antioquia. Desde el lunes de la semana entrante dicen que producto del incumplimiento del gobierno ya hubo un paro el año pasado y el gobierno no ha cumplido esos compromisos. La pelea del día, hablando del gobierno, es con Bogotá, con municipios de Cundinamarca y del Meta. El último acto de la saliente ministra de Medio Ambiente, Susana Mohammad, fue publicar una resolución, o mejor, proyecto de resolución, que obliga a Bogotá y a 36 municipios de Cundinamarca y Meta a incluir en su plan de ordenamiento una nueva política que en teoría es de protección al agua. En la práctica significaría paralizar proyectos de infraestructura, de urbanización, de minería y de desarrollo urbano. Dice el presidente Petro desde sus redes sociales que la sabana de Bogotá no es del distrito, claro, pero tampoco es del gobierno nacional y allí está el fondo del problema. Si esta resolución quedase en firme, podría afectar obras como la perimetral de Occidente, la vía Subacota, la ampliación de la autopista norte o la carrera séptima. Así que es una pelea con efectos inmediatos, pero también el ferrocarril de la Sabana o el cable en La Calera o el Regiotram o proyectos de vivienda en Lagos de Torca o la ampliación del relleno de Doña Juana. Así que es una pelea no solo por la autonomía, que en teoría el gobierno Petro quería que las regiones fuesen más autónomas, es una pelea muy ideologizada, la que arranca la saliente ministra de Medio Ambiente y se mete aquí todo el mundo. A las 7 de la mañana aparecerá el alcalde Galán acompañado de todo su gabinete, obviamente enviando un mensaje de una Bogotá unida alrededor de otra, la enésima intromisión del gobierno Petro. Bienvenidos, es un gusto acompañarlos en este amanecer. Amanecer frío, lluvioso en Bogotá y vamos a seguir teniendo así mañanas grises, opacas, oscuras y así será el miércoles de ceniza. Aquí está lo más importante en el resumen que preparamos en Voces y Sonidos en Mañanas Blue. My fellow Americans, get ready for an incredible future because con una duración de 1 hora y 40 minutos, el discurso del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se convirtió en el más largo ante una sesión conjunta del Congreso de ese país en las últimas 6 décadas. El presidente Trump resaltó los recortes en derroche de recursos por parte de su gobierno, mencionando un programa en Colombia como ejemplo.
$60 million for indigenous peoples and Afro-Colombian empowerment. $60 millones en empoderamiento de comunidades afroamericanas en Colombia, decía Trump, refiriéndose a un proyecto que había sido financiado por la agencia USAID. También defendió su política arancelaria y reiteró su mensaje sobre aranceles a productos agrícolas a partir del 2 de abril, aunque tampoco dejó claro de cuánto será ni a qué países. Tariffs will go on agricultural product coming into America, and our farmers starting on April 2nd. Productos estadounidenses de los anaqueles en supermercados, y su premier Doug Ford amenazó incluso con cortarle la electricidad a varios estados. Si ellos quieren tratar de aniquilar Ontario, haré todo en mi poder para responderles, incluyendo cortarles la electricidad. Por su parte, el gobierno de Canadá empezó desde ayer a aplicar aranceles del 25% a importaciones como represalia. El primer ministro Justin Trudeau. I am announcing Canada will be responding to the U.S. trade action with 25% tariffs against $155 billion worth of American goods. China con aranceles entre el 10 y el 15%. México, la presidenta también anunció que el domingo iba a estar anunciando concretamente cuáles serán las medidas arancelarias. Esta medida evidentemente afectará a las empresas que están en nuestro país, afectará al pueblo de México, pero afectará también mucho al pueblo de los Estados Unidos. Este domingo, 9 de marzo, a las 12 del día, estoy convocando a que nos veamos juntos en el Zócalo de la Ciudad de México para poder tomar juntos decisiones. Pero sumado a eso, la caída entre el 1 y 2% en los principales indicadores de Wall Street, el Departamento del Comercio dijo en las últimas horas, el secretario Howard Lutnick, habría posiblemente un nuevo acuerdo, un nuevo compromiso en materia arancelaria al que se estaría llegando, pero que el presidente Donald Trump tratará de llegar a un punto medio. Las utilidades de Ecopetrol cayeron al cierre de 2024, son las más bajas desde que se registró la pandemia. Las utilidades cayeron 21,7% al cierre de 2024. Fueron en total 14,9 billones de pesos, es decir, 4,1 billones de pesos menos que en 2023. Según el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, eso sucedió por fuentes externos. Si nosotros hacemos la normalización de las variables de TRM y precio del crudo en el año 2023, estaríamos reportando una utilidad neta de 21 billones de pesos. El Ejecutivo descartó nuevos negocios con Venezuela luego que Estados Unidos retirara la licencia de exportación a Chevron. Para nosotros es una señal importante. ¿Por qué es una señal importante? Porque primero tenemos claro que no haremos ninguna negociación ni ninguna transacción con Venezuela mientras medien restricciones de la OPEP. El presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, está convencido que la compañía está en su mejor momento porque ha aumentado la producción diaria de petróleo. Se consolida el 24 como el tercer mejor año de la historia de Ecopetrol. Alcanzamos la producción más alta de los últimos 9 años, 746,000 barriles día. El paro de productores de arroz comenzó a generar desabastecimiento de alimentos en varios puntos del sur de Colombia. Kilómetros y kilómetros de vehículos represados en vías de Tolima, Meta, Huila y Sucre ha sido el panorama de los últimos 2 días en medio del paro de los productores de arroz que protestan por la crisis económica que atraviesan. Martín Vargas, líder del sector arrocero del Huila. Necesitamos un precio justo, necesitamos que la industria, Fediarroz y el gobierno se sienten a negociar y miren definitivamente un precio. Los arroceros del Meta también bloquearon la vía que conduce al departamento del Bichada. Allí piden precios justos. Víctor Humberto Bravo, vocero de los arroceros en el Meta. Pero el promedio está entre 7 millones y 8 millones de pesos los costos de sembrar 1 hectárea de arroz. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que como están las cosas en este momento, un pequeño productor está perdiendo entre 22 y 25 millones de pesos. La Fiscalía General de la Nación reveló que la masacre de la familia Lora Rincón en Aguachica, Cesar, fue producto de una confusión de los sicarios que buscaban asesinar a Zaida Andrea Sánchez Polanco, alias La Diabla. Según el ente acusador, la similitud en la vestimenta de Sánchez y Ángela Natalia Lora Rincón, una de las víctimas, habría sido el factor determinante en el fatal error. Todas las personas que estaban en el negocio salieron corriendo del mismo, y entre esas personas, una de las que salió corriendo, por no decir la primera, fue la señora quien se encontraba en el restaurante en la mesa del lado, vestida de camisa blanca con pantalón negro.
A 45 años y 9 meses de prisión fue condenado el feminicida de la patinadora Luz Mary Tristán. Andrés Gustavo Ricci asesinó con arma de fuego a la campeona de patinaje el pasado 4 de agosto del año 2023 en su vivienda ubicada en un condominio campestre en el oeste de Cali. La familia de la víctima está satisfecha con esta sentencia, teniendo en cuenta que Ricci no tendrá derecho a medida de aseguramiento domiciliaria. Valeria Valencia Tristán, hija de la patinadora. Obviamente da como un alivio que esta persona no vaya a poder volver a poner un pie fuera de la cárcel, y más importante aún, que no pueda volver a hacerle daño a una persona como se lo hizo a mi mamá. Aunque el ministro del Interior, Armando Benedetti, asistió a la discusión de la reforma a la salud en la plenaria de la Cámara de Representantes, dejó plantado al presidente del Senado, Efraín Cepeda, lo que sería el primer encuentro protocolario entre el jefe de la cátedra política y la cabeza del Poder Legislativo. Había hablado con mis asesores y había dicho que sí, nos podíamos reunir, y acordó con mis asesores la hora de las 2:30 de la tarde. Ahí estuve muy puntual en mi despacho esperándolo, no llegó. Tras 5 horas de plenaria en la Cámara de Representantes, no hubo ningún avance en el debate de la reforma a la salud. La sesión se levantó sin revisar ningún artículo y luego discusiones por recusaciones contra los congresistas. Sin embargo, el ministro del Interior, Armando Benedetti, asegura que hubo avance. Sí, se avanzó, quiere decir que lo estamos organizando. Antes estábamos muy desorganizados, ahora nos estamos organizando. Hicieron una cantidad de recusaciones que hacen una cantidad de oposición bastante rara, en la que no quieren discutir el proyecto, sino solamente argumentar recusaciones que no tienen ningún argumento. Hay un nuevo agarrón entre el distrito y el gobierno, pues el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, se refirió a la publicación para comentarios del proyecto de resolución de lineamientos ambientales para la sabana de Bogotá, publicado por el Ministerio de Ambiente. El primer mandatario de la ciudad afirmó a través de su cuenta de X que es una publicación obligatoria, disfrazada e inconstitucional. El Ministerio de Hacienda ya está trabajando en el aval fiscal de la reforma a la salud, habló el ministro de Hacienda, Diego Guevara. Tengo entendido que en la mesa de Cámara quedó listo para iniciar la discusión. El Ministerio de Hacienda, como lo hemos hecho en todas estas reformas, expedirá los avales una vez estén hechas las revisiones a las actualizaciones de los artículos. Nosotros somos prudentes porque a medida que avanza la discusión surgen artículos, desaparecen otros, y eso nos lleva a ser prudentes con la expedición de cualquier concepto de impacto fiscal. A pesar de haber presentado su renuncia a mediados de febrero en medio del 5º remesón ministerial del gobierno Petro, el director nacional de Planeación, Alexander López, sigue cumpliendo sus funciones y solo hasta la tarde de ayer esperaba sostener un encuentro con el primer mandatario para definir su futuro. Hasta el momento descartó presentarse a una candidatura a la presidencia o al Congreso. Tengo que hablar con el presidente, la verdad. Yo presenté una carta de renuncia y ahí está, irrevocable, y estoy esperando pues un diálogo con el presidente. Zelensky lanza una ofensiva diplomática para restablecer el diálogo con Donald Trump. Lamenta la discusión en la Casa Blanca, pero también pone sus condiciones para una tregua inmediata. Dice que está listo para liberar a los prisioneros de guerra rusos, detener los ataques con drones y con misiles de largo alcance, y propone declarar una tregua en el mar de inmediato. Pero dice que solo lo hará si Rusia hace lo mismo. El Papa Francisco ha descansado toda la noche después de que sus condiciones clínicas se hayan mantenido estables en las últimas horas tras los 2 episodios de insuficiencia respiratoria que sufrió el pasado lunes. El pronóstico del Santo Padre continúa siendo reservado, es decir, los médicos no especifican la evolución de su cuadro clínico. Comenzó la fase ida de los octavos de final de la UEFA Champions League. Borussia Dortmund igualó 1-1 ante el Lille. Arsenal goleó 7-1 al PSV Eindhoven. Club Brujas perdió 3-1 ante el Aston Villa, mientras que el Real Madrid ganó 2-1 ante el Atlético de Madrid. Hoy continuará la fase de ida de los octavos de final de la UEFA Champions League con los partidos entre Feyenoord ante el Inter de Milán a las 2:45 y a las 3 de la tarde tendremos 3 juegos en simultáneo: Liverpool ante Paris Saint-Germain, Barcelona ante Benfica y Bayern Múnich ante Bayer Leverkusen. Cruzamos el charco y llegamos al fútbol profesional colombiano. En la finalización de la fecha 7, Llaneros le ganó 1-0 a la Equidad, mientras que Atlético Nacional goleó 5-1 a Fortaleza con 2 goles de Edwin Cardona, uno de ellos de penal cobrado a Lopanenka, que así narró el equipo de Blue Radio. Cardona arranca su carrera, camino de goles, pegó descarado. ¡Qué gol, qué gol, qué gol! ¡Qué gol, qué gol, qué gol! ¡Qué gol! La fecha 8 comenzará el jueves con el partido entre Águilas Doradas y Atlético Bucaramanga el viernes a las 7:30 de la noche. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. 1 millón. 1 millón. 1 millón de noticias, sueños, emociones. 1 millón de seguidores. 1 millón de seguidores.
1 millón. Decirlo suena fácil. Lograrlo es de trabajo. Mucho trabajo. Ya somos más de 1 millón de suscriptores en nuestro canal de YouTube. Y sumando, 1.010.000. Sumando, 1.020.000. Y sumando. Blue, más que radio. Colombia es un país de guerrillas y de múltiples violencias. La ciudad aún no se repone del secuestro masivo de 140 personas. Tras la firma de la paz con las FARC en 2016, solo sobrevive un grupo insurgente. El discurso de anoche de Trump fue el discurso en plan gallito fino, en plan de reivindicar lo que ha hecho en estos 40 días de gobierno y en plan de anunciar que esto es apenas el comienzo, el terremoto de Trump que ya nos metió de frente en una guerra económica en todo el mundo. A los aranceles de Trump contra México y Canadá le responden China, México y Canadá con la misma moneda y lo van a pagar los norteamericanos. Fue la advertencia de anoche de los demócratas. Una sesión, 1 hora y 40 minutos, habló el presidente Donald Trump, que estaba en plan de defender lo que ha hecho y de anunciar lo que seguirá haciendo, no intentando cambiar nada, el mismo discurso contra los migrantes, la misma amenaza de los aranceles, el mismo Trump que ha gobernado estos 40 días. Desde Washington, Juan Camilo Merlano. Néstor, buenos días. La era dorada de América, así ha bautizado el presidente Donald Trump este nuevo periodo de su mandato y así lo volvió a llamar anoche. Estando de acuerdo o no, lo que sí es cierto es que apenas está empezando. Donald Trump expuso anoche lo que considera es la renovación del sueño americano que ya arrancó durante sus primeras 6 semanas de gobierno. El discurso ya fue histórico en duración, 1 hora 40 minutos, el más largo que un presidente haya dado ante un Congreso en pleno. Pero también dejó otros hechos históricos, como una protesta del representante Al Green, quien le gritaba a Trump que no tenía ningún mandato. Fue hasta el punto que tuvieron que sacar al demócrata del recinto. Mr. Green, take your seat. Take your seat, sir. Take your seat. Finding that members continue to engage in willful and concerted disruption of proper decorum, the chair now directs the Sergeant at Arms to restore order. Se escuchaba la voz del presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, mandando a retirar a Green del recinto. Los demócratas, que por supuesto adelantaron sus propias protestas simbólicas, mujeres vestidas de rosa, congresistas con avisos que llevaban mensajes en contra de Elon Musk, pero el discurso del presidente estuvo muy marcado por la realidad arancelaria que afecta a Norteamérica, la guerra comercial con Canadá y México que Trump defendió, asegurando que probablemente haya afectaciones en el corto plazo, pero que estarán bien. Es más, no solo defendió estos aranceles, sino que insistió en otros, como el de productos agrícolas. Hizo el anuncio nuevamente el presidente Donald Trump, lo reiteró, aunque también con la misma característica de que es muy general. Tariffs will go on agricultural product coming into America, and our farmers starting on April 2nd, it may be a little bit of an adjustment period. We had that before when I made the deal with China, $50 billion of purchases, and I said, just bear with me, and they did. Los aranceles irán contra productos agrícolas que entran a Estados Unidos a partir del 2 de abril. Puede que haya un poquito de periodo de ajuste. En otras ocasiones, lo dije, como por ejemplo con China, cuando impusimos aranceles contra $50.000 millones en productos, les pedí que me esperaran, que me tuvieran paciencia. Probablemente van a tener que tenerme paciencia nuevamente, decía el presidente Trump. A propósito de aranceles a productos agrícolas, otro tema que tocó el presidente fue el de precio de los huevos, echándole la culpa a Biden. Pero lo cierto, no solamente por el precio de los huevos, sino también por la escasez, pero lo cierto es que en Estados Unidos viene sufriendo más bien la peor epidemia de gripe aviar en su historia, que ha impactado unas 150 millones de aves. En materia arancelaria, Canadá ya ha venido escalando su respuesta, primero por cuenta de las tarifas del 25% anunciadas por Justin Trudeau, justo después de que entraron en vigencia los aranceles por parte de Estados Unidos. The United States launched a trade war against Canada, their closest partner and ally, their closest friend. At the same time, they're talking about working positively with Russia, appeasing Vladimir Putin, allying. Decía el primer ministro Justin Trudeau que Estados Unidos había lanzado una guerra comercial en contra de Canadá, un socio,
uno de sus amigos y aliados más cercanos, y que al mismo tiempo estaba apaciguando a un dictador como lo es Vladimir Putin. Búsquenle sentido a eso, decía el primer ministro Justin Trudeau. Pero además de estas medidas anunciadas por Trudeau, también ha habido medidas a partir, o por parte más bien, de mandatarios locales, de gobiernos territoriales, como por ejemplo el premier de la provincia de Ontario, que está prometiendo incluso cortarle la energía a varios estados en Estados Unidos. If they want to try to annihilate Ontario, I will do everything, including cut off their energy, with a smile on my face. Si ellos quieren tratar de aniquilar a Ontario, yo haré todo lo que está en mi poder, incluso les cortaré la energía con una sonrisa en el rostro, decía Doug Ford, quien es el premier de Ontario. En medio de este escalamiento, para hoy se abre una pequeña puerta porque el secretario de Comercio dijo que Trump iba a llegar a un punto medio junto a Canadá y México. Quizás es la posibilidad de un alivio arancelario. Con respecto a México, Trump se fue con toda en contra de su vecino. Incluso abrió la puerta a ir detrás de los carteles mexicanos que tienen pleno control, decía el presidente, de territorio del vecino país. The territory to the immediate south of our border is now dominated entirely by criminal cartels that murder, rape, torture, and exercise total control. They have total control over a whole nation, posing a grave threat to our national security. The cartels are waging war on America, and it's time for America to wage war on the cartels, which we are doing. El territorio al sur de nuestra frontera está dominado completamente por los carteles de la droga. Torturan, violan, tienen control total sobre una nación. Los carteles están desatando una guerra sobre Estados Unidos. Es tiempo que Estados Unidos desate una guerra sobre los carteles, decía el presidente Trump, quien también habló de política doméstica y de los multimillonarios recortes liderados por Elon Musk. De hecho, como dato curioso, Musk junto a Marco Rubio fueron los únicos dos funcionarios que se consideraría del gabinete o cercanos al gabinete a quienes Trump felicitó. A Rubio lo felicitó por sus 99 votos en el Senado y también por estar liderando lo que es la recuperación del canal de Panamá. Y a Elon Musk lo felicitó por esos recortes en el gobierno federal, miles de millones de dólares en fraude que han descubierto, pero también el recorte, o más bien los despidos masivos, dice Trump, que se están deshaciendo de una burocracia corrupta. My administration will reclaim power from this unaccountable bureaucracy, and we will restore true democracy to America again. Mi administración reclamará el poder o se lo quitará a esta burocracia a la que nadie controla y restauraremos la verdadera democracia en Estados Unidos de nuevo, decía el presidente Trump. En la misma línea con esos recortes adelantados por Elon Musk y por su agencia, por su departamento de eficiencia gubernamental, nuevamente Trump puso a Colombia como ejemplo de despilfarro de recursos. Se trata de un programa financiado por USAID, por $60 millones que ya había mencionado en anteriores ocasiones, pero naturalmente tiene relevancia que lo haga en el marco de un discurso ante el Congreso. Escuchemos. $8 million to promote LGBTQI+. In the African nation of Lesotho, which nobody has ever heard of. $60 million for indigenous peoples and Afro-Colombian empowerment in Central. Primero empezaba el presidente Trump, $8 millones en inclusión LGBTIQ+, en Lesotho, que es un país que absolutamente nadie ha escuchado hablar. Ahí se escuchaban las carcajadas y luego decía lo que fue esa partida presupuestal, $60 millones para empoderamiento de comunidades indígenas y afrocolombianas, que recordemos era uno de los proyectos en el marco de la agencia USAID que adelantaba varios proyectos de asistencia humanitaria en Colombia y que Donald Trump anoche puso como ejemplo de derroche de recursos. También habló, por supuesto, de Ucrania, dijo que había recibido una carta del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, de hecho leyó la carta allí ante los asistentes y dijo que agradece a Zelensky por haberle enviado esa carta luego de lo que fue el episodio desastroso de la reunión del pasado viernes, y dijo que ha tenido muchas buenas señales por el lado de Rusia en el sentido de que quieren llegar a la paz, que ambos países, que ambas partes en este caso quieren llegar a la paz y que cree el presidente Trump que es posible. Eran algunos de los puntos de este discurso que también fue una puesta en escena, ¿no? Porque el presidente Trump
en el marco de los invitados que llevó a las barras junto a la primera dama Melania Trump, llevó, por ejemplo, a los familiares de la joven estudiante de enfermería Laken Riley, quien fue asesinada por un venezolano indocumentado. Allí Donald Trump tuvo unas palabras hacia ellas también para defender su política migratoria y el endurecimiento en contra de los inmigrantes indocumentados. También llevó a una familiar de Jocelyn Nungaran, quien de hecho Trump firmó una orden ejecutiva en medio de ese discurso para cambiarle el nombre a una reserva natural en los Estados Unidos. Jocelyn Nungaran también fue asesinada presuntamente por 2 inmigrantes indocumentados. Y también, por ejemplo, llevó a un pequeño, que este fue un caso que causó mucho sentimiento, un niño de 13 años, quien fue diagnosticado con cáncer de cerebro y a quien Trump le dio una designación como miembro honorario del servicio secreto. Escuchemos un momento cómo fue esa designación del joven DJ Daniel como miembro del servicio secreto. And tonight, DJ, we're going to do you the biggest honor of them all. I am asking our new Secret Service Director, Sean Curran, to officially make you an agent of the United States Secret Service. Ese es el momento en el que el padre levantaba al niño, quien tenía cáncer de cerebro, y pues naturalmente hace parte de la puesta en escena que hacen todos los presidentes tratando de llevar a simpatizantes o a personas que tengan una historia relacionada con el sueño americano, relacionada con una dificultad, para tratar también de impulsar sus políticas. Entonces fue una de las postales de ese discurso, Néstor. Sin de ese discurso tan polarizante. Gracias, Juan Camilo. 6 de la mañana, 30 minutos. Reporte nuevo sobre el estado de salud del Papa Francisco, padre que no va a estar hoy en el miércoles de ceniza como es tradicional. Claro, el Papa encabeza el comienzo de la Cuaresma. Claro, ¿no? Que no, el comienzo de la Cuaresma no lo va a presidir el Santo Padre por obvias razones, lo va a hacer el cardenal Angelo de Donatis. No olvides que él es el cardenal penitenciario. Cuando la sede queda vacante, todos los prefectos, todos a excepción de ceden, el Camarlengo. Y estos son los únicos 2 que no cesan, quedan de alguna manera ellos con el poder. Así que hoy es un miércoles de ceniza con una ausencia atípico, ¿no? Muy, muy notable, atípico exactamente. Desde Europa, Enrique Rodríguez. Empezando precisamente por eso, por el miércoles de ceniza, será cuando sean las 10:30 de la mañana, hora de Colombia, cuando el cardenal, como decía el padre Linero Angelo de Donatis, presida la liturgia estacionaria en la iglesia de San Anselmo del Aventino, en Roma, a la que va a seguir una procesión penitencial hasta la Basílica de Santa Sabina. El anuncio fue realizado hace una semana por la Oficina para las Celebraciones Litúrgicas Pontificias. En esa procesión van a estar los cardenales, arzobispos, obispos, monjes benedictinos de San Anselmo, padres dominicos de Santa Sabina y algunos fieles. Y al final de la procesión tendrá lugar en Santa Sabina la celebración eucarística, el rito de la bendición y la imposición de la ceniza. No es ninguna sorpresa que no esté allí el Papa Francisco, porque el Papa sigue hospitalizado y su estado de salud es estable. Le condizioni di salute di Papa Francesco al suo 20° giorno di ricovero al Policlinico Gemelli di Roma. Bergoglio ha riposato bene nella notte e si è svegliato poco dopo le 8, riferisce l'ultima nota diffusa poco fa dalla sala stampa vaticana. Así que novedades pocas. El Papa ha dormido bien durante la noche, se ha despertado poco después de las 8, tal y como contaban ahí en los servicios informativos de la RAI, y lo que sabemos es que su estado de salud no ha empeorado, al menos, aunque su pronóstico sigue siendo reservado, es decir, los médicos no están especificando la evolución de su cuadro clínico. Hemos sabido que el Papa además no tuvo fiebre, ha estado en todo momento consciente, ha colaborado con las terapias y se encuentra perfectamente orientado. Sigue con ventilación mecánica, durante la noche es a través de una mascarilla y durante el día lleva unas cánulas nasales para recibir altos flujos de oxígeno. No se han repetido los episodios de insuficiencia respiratoria aguda, recordemos que fueron 2 el pasado lunes, así que la palabra de hoy es estable. El Papa se encuentra estable, aunque la otra sería dentro de un cuadro clínico que sigue siendo complejo, Néstor. Enrique, 6 de la mañana, 33 minutos. En Colombia amanecemos con un balance terrible de Ecopetrol, que vio caer sus utilidades el año pasado algo más de 21%. Razón tiene Felipe El Espectador. Hoy en su primera página dice cruda realidad. El presidente de Ecopetrol, sin embargo, intentando ver el vaso medio lleno, diciendo que en producción alcanzamos cifras récord de producción. No es tan literalmente cierto. Y no, le no echa es cierto, Néstor.
No, no es cierto. Mire que los economistas prestigiosos y los estudiosos del tema, con las cifras que dan, dice eso no es cierto. Además, Ecopetrol, yo no sé por qué Ecopetrol utiliza su cuenta de X para dar información falsa. Dice que es el mejor año en la historia de los últimos 10 años. Mentira también. Felipe, el presidente Petro dice que esta caída es sobre el mejor año, el 2023, lo cual tampoco es cierto. En el 2023 las utilidades de Ecopetrol fueron infinitamente menores que en el 2022, cuando llegó el presidente Petro. Las utilidades en el 2022 fueron de algo más de 33 billones de pesos. Hoy estamos en menos de 15, es decir, en mucho menos de la mitad. El presidente Petro y el presidente de Ecopetrol intentando echarle la culpa a la tasa de cambio, que tampoco es cierto, intentando echarle la culpa al precio internacional del petróleo. Obviamente, cuando usted dice detrás de la caída en las utilidades de Ecopetrol, lo que hay es, claro, una coyuntura internacional, pero también un propósito que es el del marchitamiento, acabar la industria del petróleo. Marcela Peña. Hola Néstor, buenos días. Las utilidades de Ecopetrol cayeron 21,7% el año pasado y llegaron a 14,9 billones de pesos. A pesar de esta reducción, para el presidente de la petrolera, Ricardo Roa, este fue el tercer mejor año de la historia de la compañía, pero se vio opacado por la caída en el precio del dólar y también por la caída en el precio del petróleo. Estaríamos reportando una utilidad neta de 21 billones de pesos, yo lo llamo la normalización, pero las variables externas, que no son ni el presidente de la compañía, ni los vicepresidentes de las filiales, ni de la junta directiva. Ecopetrol espera repartir el 58,9% de sus utilidades, lo que equivale a un dividendo de 214 pesos por acción, que será considerado en la próxima asamblea de accionistas. Sería el más bajo desde el año 2021. Hay varias cosas en el futuro de negocios para Ecopetrol. Por ejemplo, le interesa entrar con más fuerza al mercado de las energías renovables y reconoció que están negociaciones con Enel para la compra del parque eólico Windpeshi, un proyecto que ha tenido toda clase de problemas con las comunidades en La Guajira. A Ecopetrol también le interesaría comprar la electrificadora de Urrá, que hoy está en manos del gobierno nacional, y sellar posibles alianzas con GESELCA para el desarrollo de distintos proyectos de energía no convencional. Para Roa, lo que hay que mantener hoy es el negocio de fracking en Estados Unidos. Esto a pesar de la petición del presidente Gustavo Petro de venderlo en el primer Consejo de Ministros televisado. Es un activo que en mi lectura es rentable, es un activo que le suma reservas a la nación, es un activo que tiene un costo de levantamiento muy eficiente respecto a nuestros propios activos y es un activo que por ahora en materia de reservas hay que seguir contando con él. Otra cosa de la que va a seguir hablando Ecopetrol es de la importación de gas natural, no solo porque ya firmó un contrato de construcción de una planta de regasificación sobre el Pacífico, sino porque está listo para firmar un segundo contrato, esta vez para un proyecto de importación por La Guajira. Para Roa, el país tendrá que importar mientras no estén listos los proyectos de gas offshore como Sirius. Gas hay y va a seguir habiendo. Yo lo he dicho siempre, hay que tener en cuenta el mayor costo de un gas importado frente a un gas que sale de unos pozos. Lo que sí está fuera de planes por el momento es traer gas desde Venezuela, en especial luego de la decisión del gobierno de Estados Unidos de revocar la licencia a Chevron. Posibilidad de exportar gas desde Venezuela a Colombia, pues nosotros dentro de esas restricciones nos abstendremos de hacer o de mirar negocios con Venezuela. La producción de petróleo de Ecopetrol siguió aumentando, llegó a los 746,000 barriles de petróleo por día, es aún el negocio principal y la compañía entregó a la nación el año pasado más de 40 billones de pesos, 40.4 entre impuestos, regalías y dividendos. Marcela Peña, Blue Radio. Ricardo Ospina es periodista. Está en Mañanas Blue.
Son las 6 de la mañana y 38 minutos. Es un tema técnico, pero es crucial para la economía de Colombia lo que está pasando con la producción de petróleo y gas en nuestro país. La decisión política e ideológica del presidente Gustavo Petro es el marchitamiento de cualquier tipo de exploración de ese tipo. El presidente ha dicho sin ambajes en todos los escenarios que Colombia debe hacer la transición inmediata hacia energías limpias. Incluso dijo que debería ser pionera en América Latina, Colombia, frente a la posibilidad de que paulatinamente deje de hacerse uso de los hidrocarburos, como en este caso el petróleo, y avanzar hacia otro tipo de factores para el ingreso de dividendos, entre los cuales podría estar incluso el turismo. Por eso llaman poderosamente la atención varios mensajes de los que dio el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, en la entrega de resultados en las últimas horas. Uno, porque dentro de las cifras de producción y de ganancias incluye el negocio de Ecopetrol con fracking en la cuenca del Permian en Estados Unidos, a pesar de que el presidente Gustavo Petro dio instrucciones de que Ecopetrol se retire de ese negocio. Adicionalmente, habla de una serie de elementos importantes, diseccionando las cifras que dio Ricardo Roa. 21,7% cayeron las ganancias de Ecopetrol, son las más bajas de los últimos 4 años. Las utilidades fueron de 14.9 billones de pesos y los ingresos bajan 6,8%. Dice el presidente Roa que esto obedece a efectos externos como la tasa de cambio. Sin embargo, fue muy similar el precio del dólar en 2023, cuando estuvo en promedio en 4.325 pesos. El presidente de Ecopetrol dice adicionalmente que ha sido una de las producciones más altas de los últimos 7 años, con 746,000 barriles diarios. En eso puede tener razón. Sin embargo, está lejos de los récords que ha tenido el país. Por ejemplo, en 2013 Colombia producía 1 millón de barriles diarios de petróleo, mientras que en 2017 también llegó a más de 800,000 barriles. Adicionalmente, se dice por parte del presidente Gustavo Petro, en una respuesta a la candidata Vicky Dávila, que la producción, la utilidad de Ecopetrol del año pasado es la más alta de la historia, excepto 2023. Las cifras no cuadran. En 2022 la utilidad de Ecopetrol fue de 33 billones de pesos. En 2023 de 19 billones y en 2024 14.9. Es decir, que entre 2022 y 2024 cayó en más de un 50% la utilidad de Ecopetrol, que por ahora sigue en medio de una serie de escándalos, de polémicas, intentando sacar la cabeza, a pesar de que hay una determinación para marchitar lo más pronto posible o de manera paulatina la producción y la exploración de hidrocarburos en el país. Camila Carvajal es periodista. Está en Mañanas Blue. 6 de la mañana, 41 minutos. El futuro de la sabana de Bogotá es la razón de la pelea de hoy, la más dura que enfrenta el gobierno nacional con el gobierno de Bogotá. El primer round ya empezó. El fin de semana, antes de irse del Ministerio de Ambiente, Susana Muhammad dejó publicado para comentarios un borrador de una resolución que pone reglas para proteger ecosistemas, reducir la vulnerabilidad al cambio climático y planificar el crecimiento urbano de manera sostenible. Hasta ahí, visto como una decisión ambiental, esta parecía ser una norma apenas para ese ministerio. Lo que pasa es que en la práctica, si esta resolución queda en firme, se mete con la urbanización de la sabana, con el uso del suelo, con la minería, con el agua disponible, con las zonas de reserva, con los bosques, todo sin consultarlo previamente con los alcaldes y las autoridades locales, que ni siquiera les preguntaron antes de publicar la resolución sobre el futuro de sus territorios, el futuro de Bogotá, de 39 municipios de Cundinamarca y también 4 del Meta, abarcando un total de 580,000 hectáreas y afectando a 10 millones de habitantes, que es donde aplicaría la resolución. Por ejemplo, en la práctica, si esta resolución queda en firme, dicen expertos y los más apegados al borrador publicado, podría afectar obras como la avenida perimetral de Occidente, la vía Subacota, la ampliación de la autopista norte o la ampliación de la carrera séptima, pero también proyectos como el ferrocarril de la Sabana, el cable de la Calera, el Regiotram del Norte y proyectos de vivienda. Solo por mencionar un ejemplo, Lagos de Torca o la ampliación del relleno Doña Juana. Es una resolución que está abierta para comentarios hasta el 14 de marzo, pero nada asegura que los comentarios del alcalde Galán, el gobernador Rey, la región metropolitana e incluso la CAR
vayan a ser escuchados. Para el alcalde Galán, esta es una publicación para comentarios que disfraza un proceso ilegal e inconstitucional porque pone a los municipios a cumplir una norma sin que sean los municipios los que definan el futuro de sus territorios. A eso es a lo que le responde ayer el presidente Petro, diciendo que aquí no es la opinión del alcalde, sino de la gente que vive en la sabana. Y la exministra Susana Muhammad, que tiene aspiraciones políticas en Bogotá, dice que lo único que esto pretende es organizar el desarrollo de la región. El problema es que se organiza por encima de los POT de cada municipio. En resumen, esta mañana protesta el alcalde Galán, el gobernador de Cundinamarca, lo estudia la CAR, también la región metropolitana, alegando entre otras cosas la forma. Es que a la ministra Muhammad no se le ocurrió preguntarle primero a llegar a un acuerdo con esas autoridades locales antes de publicar esto que define el futuro de Bogotá y toda la sabana. Paola Ochoa es periodista. Está en Mañanas Blue. 6 de la mañana, 44 minutos. Cae también la inversión extranjera en el país, que toca el peor nivel desde la pandemia y se desploma al punto más bajo en los últimos 5 años. 14.200 millones de dólares en 2024, un descenso de 2.560 millones frente al año 2023, cuando ingresaron al país capitales por 16.700 millones de dólares, una caída superior al 15% según el último informe del Banco de la República sobre la balanza de pagos del país, con números en rojo para 6 de 10 sectores de la economía colombiana, principalmente y en donde se ven más en el sector petrolero, que de ser el gran imán para la inversión extranjera pasó a ser el mayor repelente durante el gobierno de Gustavo Petro, con una caída en la inversión extranjera del 27% en ese sector durante el año pasado, producto primero de la decisión del gobierno de no firmar nuevos contratos de exploración, 2, la suspensión de los pilotos de fracking, 3, las trabas en materia de licencias y de consultas previas, 4, la difícil situación de orden público en regiones productoras como el Magdalena Medio, 5, la salida de multinacionales como Repsol, Cepsa, Emerald Energy o ExxonMobil y obviamente, y como gran cereza en todo este pastel, los mayores impuestos sobre el sector petrolero, impuestos como los de la pasada reforma tributaria que les puso sobretasa en renta a las empresas del sector y les prohibió deducir las regalías de la base gravable, cosa que después tumbó la Corte Constitucional, por impuestos que ahora vuelven nuevamente a la palestra con los decretos de conmoción interior para el Catatumbo, donde se les impone un impuesto adicional del 1% a las exportaciones de petróleo y también de carbón, todo lo cual viene ocasionando una caída en la inversión extranjera del sector petrolero, pero caída también que se suma en otros sectores y se ve en otras partes como minas y canteras, transporte, comunicaciones e industrias manufactureras. María Camila Orozco es periodista. Está en Mañanas Blue. Ya son las 6:46 minutos de la mañana. Un giro dio la investigación por la masacre de la familia Lora Rincón, la última masacre del 2024. Fue una terrible confusión, esa es la teoría del caso que está revelando la Fiscalía después de 2 meses de investigación. Los sicarios no iban por los pastores cristianos y sus 2 hijos. Su objetivo real era Zaida Andrea Sánchez Polanco, alias La Diabla, una mujer que movía gran parte del microtráfico de droga en el sur del departamento del Cesar y quien fue compañera sentimental de alias El Calvo, un supuesto narcotraficante del Caribe que había sido asesinado 2 días antes de que se perpetrara esta masacre en Aguachica. A esta conclusión llegaron con la captura de Jairo Miranda, José Miguel Leal, Jorge Valderrama y Leonardo de Jesús Barraza, los sicarios que viajaron desde Barranquilla a Aguachica exclusivamente para perpetrar este terrible crimen. Los sicarios que no aceptaron los cargos, se sabe de ellos que compraron 2 motocicletas el 28 de diciembre del año pasado y que al día siguiente, ya en territorio cesarense, vigilaron la funeraria Los Olivos, donde alias La Diabla velaba a su pareja, pero no lograron ubicarla. Hicieron varias rondas, vueltas por el pueblo, por la zona, y finalmente identificaron el vehículo en el que ella se movilizaba
mostraba una Toyota de alta gama que estaba estacionada cerca al restaurante Sorbetes y Jugos, donde ocurrió esta masacre, donde estaba Ángela con sus papás, ella que vestía una camiseta de color blanca y un pantalón oscuro, una vestimenta similar al real objetivo, que terminó saliendo corriendo cuando escuchó los disparos. Con esta conclusión quedan claras dos cosas: que formalmente la Fiscalía va a llevar esta teoría del caso en el juicio de los sicarios, dejando claro que la familia Lora Rincón no estaba vinculada de ninguna manera a ilícitos asociados a alias El Calvo o con cualquier red criminal delincuencial en el Cesar. Y por otro lado, que este caso tiene origen en el robo o la desaparición de 300 kilogramos de cocaína que derivaron en el crimen de alias El Calvo, y que se trata realmente de una venganza entre sicarios por venta de droga en el sur del Cesar. Estás escuchando Blue Radio. 1 millón. 1 millón. 1 millón de noticias, sueños, emociones. 1 millón de seguidores. 1 millón de seguidores. 1 millón. Decirlo suena fácil. Lograrlo es de trabajo. Mucho trabajo. Ya somos más de 1 millón de suscriptores en nuestro canal de YouTube. Y sumando, 1.010.000. Sumando, 1.020.000. Y sumando. Blue, más que radio. Colombia es un país de guerrillas y de múltiples violencias. La ciudad aún no se repone del secuestro masivo de 140 personas. Tras la firma de la paz con las FARC en 2016, solo sobrevive un grupo insurgente, el Ejército de Liberación Nacional. El ELN es una organización político-militar. Aquí no puede entrar cualquiera. Hoy todos hablan del ELN, pero muy pocos conocen su historia. Y esta serie documental titulada ELN, Entre Fusiles y Diálogos, 60 años de la guerrilla más vieja de América Latina, podrán escucharla en Boombox o en su plataforma de audio favorita. Boombox. Seis de la mañana, 50 minutos. Amaneció trinando, Felipe, el presidente Gustavo Petro. Sí. Que estuvo trinando anoche hasta tarde y amaneció esta mañana y ya lleva varios trinos. Y amaneció trinando de verdad, Néstor, porque al filo de la medianoche ya estaba trinando, pero hay un trino que me llamó mucho la atención, que aparte de que está muy mal redactado, que es hacia el filo de las 12 de la noche, 11:30 y pico, casi 12 de la noche, sí. ¿Qué hace trinando el presidente sobre un programa de humor? Y para poner en contexto a los oyentes... Felipe, ese programa de humor es un programa de Voz Populi de esta cadena. Claro, de claro, Blue Radio. esos fueron unos especiales que hicimos para la campaña de la alcaldía hace 2 años, en donde se visitó Juan Piz González y Voz Populi TV visitaron la casa de los candidatos. Y en ese momento, pues se visitó también al candidato Bolívar, y el presidente dice una cosa, yo no he logrado entender el trino, primero, ¿qué hace trinando al filo de la medianoche sobre un programa de humor? Pero mire, es que el trino no se entiende. Sí, Felipe, dice, está tan mal redactado con tantos no, Néstor, problemas de ortografía. es una cosa... No aparece esté bien que no aparece, dice... No aparece esté bien. Esté bien que dice que es tomado por la Fiscalía como de la Fiscalía, pero es vecino de donde reside Gustavo Bolívar. ¿Quiénes estaban en su interior? Néstor, eso es un programa de humor. De hace 2 años, ¿no? De hace 2 años, cuando estaba en la campaña para la alcaldía, Néstor. Es decir, esto a la medianoche... No, realmente la desconexión del presidente con la realidad del país es muy complicada, Néstor. Felipe, yo quedé muy preocupado, le digo, cuando vi ese trino hoy a la madrugada, porque ahí sí, a trabajar, yo dije, pero este señor, ¿de qué estaba trinando anoche a la medianoche? Felipe, sobre un programa de Juan Piz González y Voz Populi Televisión, Néstor. Felipe, no se sorprenda mucho porque el presidente... pues se la pasa pegado al teléfono celular, se la pasa pegado a redes sociales y no discrimina, no hace un ejercicio de evaluación. Nadie le dice, este es el problema, nadie le dice, esto es nuevo, esto es viejo, esto es relevante, esto no es importante.
esto es tomando del pelo, esto es en serio. Entonces el presidente termina dictando políticas públicas, preguntándose, por ejemplo, en este caso, ese bien de la fiscalía incautado, y entonces echa una teoría alrededor de quiénes son los vecinos. Realmente es muy preocupante esto pues es anecdótico, pero realmente es muy preocupante la desconexión del señor presidente con lo que está pasando en el país. Bueno, Felipe, le iba a decir... Sí, realmente, pero no, realmente ese trino sí hace quedar muy mal al presidente, Néstor. En eso estoy totalmente de acuerdo con Felipe, porque es que pues una cosa que no tiene nada que ver, que es un programa de humor, como lo explica Felipe, y él tratando de hacer, no sé, un reclamo o alguna cosa extraña, que entre otras cosas no termina uno de saber si es que está haciendo un reclamo o de verdad está haciendo una pregunta de quién es el dueño del inmueble, en fin. Realmente estoy totalmente de acuerdo con Felipe, Héctor, que digamos es una muestra del desorden del presidente metido y atrapado en esas redes sociales que le han afectado tanto su gestión. Para que el presidente Petro, Felipe, llegue a un tema, no es verdad, debería haber cierto nivel de curaduría. Alguien que le diga, presidente, esto es o esto no es. Alguien que lo conecte con Pero lo que Néstor, va a eso a las 12 de la noche, Néstor, es que la curaduría de la es medianoche, ¿quién le dice al presidente? Yo le digo cuál es la curaduría. No, yo sé, Felipe, que el escenario es el presidente viendo el teléfono celular y con el dedito para arriba, ¿no? Y entonces va con el dedito para arriba. Pero yo le digo cuál es la curaduría. Cosas de hace 2 años, Néstor. Este programa fue hace más de 2 años cuando la campaña a las alcaldías. Claro, pero la curaduría del señor presidente lamentablemente es el algoritmo de Elon Musk. El que le selecciona qué contenido ve y qué contenido no ve el presidente en su teléfono es el algoritmo de Elon Musk. Ahora la culpa es ¿por qué Elon razón? Musk. No, pero es para que entendamos lo paradójico. En eso. Entonces la culpa de que Petro trine esta barbaridad de desconexión con la realidad del país es de Elon Musk. No, estoy diciendo lo paradójico de la realidad del presidente que critica a Elon Musk, pero realmente el que le está haciendo la curaduría de la información de lo que él realmente ve de lo que está pasando en el país, pues es ese señor que él dice que es lo peor del universo. ¿Por qué digo esto? Porque el presidente tiene 2 fuentes de información, porque como sabemos no habla con sus ministros. Sus fuentes de información es lo que le comunican a través de Line, que es el chat que él maneja, que es una plataforma parecida a WhatsApp, pero de origen chino. Y las personas que quieren comunicarse con él, sus ministros, otros funcionarios, se comunican a través de esa plataforma de mensajería. Y la otra fuente que tiene el presidente para informarse de lo que está pasando es Twitter. Y como sabemos, el algoritmo le selecciona a uno lo que a uno le gusta. Entonces, si a mí me gustan los temas polémicos, si a mí me gustan los temas polarizantes, pues me va a mostrar mucho más de contenido. Y como lo dicen acá, pues ese contenido puede ser el contenido de hace 2 años, pero si en la plataforma eso está teniendo conversaciones hace 2 horas, pues me aparece a mí. Y es tan evidente que esa es la curaduría, Néstor, porque es que a la medianoche, porque ese trino es de las 11:50, 11:50. 11:38. Exactamente. 11:38. Pues a las 11:38, ¿qué funcionario de la oficina de prensa de presidencia va a enviarle al presidente Felipe, información? Cierro el paréntesis, permítame. Sí, no, Felipe. Entonces yo quedo muy preocupado. Si el algoritmo del presidente para informarse de la realidad colombiana es caso cerrado y Juanpis, estamos jodidos. ¿Usted sabe lo que llaman sintaxis? Usted sabe lo que... Es decir, hay unos problemas de redacción pero muy serios. Bueno, padre... O sea, a mí me preocupa porque es que la redacción es la manera como uno piensa. Bueno, eso me enseñaron a mí en análisis gramatical, padre, en análisis lógico. Le sugiero a usted, Felipe, a usted también, no se sorprendan tanto. Claro, es que a estas alturas. Ya nada, a estas alturas. Felipe, le decía, el presidente Petro amaneció trinando esta mañana sobre un tema muy importante, no sobre caso cerrado, no sobre el video viejo de Juan Piz González. El presidente Petro le responde a Roberto Angulo, que es secretario de Desarrollo Económico en Bogotá. Y le responde Integración Social. De Integración Social. Le responde, hermano Roberto, despierta. Se refiere el presidente Petro a la pelea que tienen alrededor del tema del agua y de la resolución que intenta la saliente ministra de Medio Ambiente. Le dice el presidente, despierta, hermano Roberto, la ciudad se queda sin agua. Si acabas la sabana de Bogotá, si no se siembras la reserva Van der Hamen, si no la llevas hasta Chingaza, si no prohíbes la minería en la cuenca alta del río Bogotá, si no traes la selva amazónica hasta la cordillera oriental en una franja importante, si no, en realidad dice si no, que son 2 palabras, deberían ser separadas. El presidente le escribe pegada,
Si no aprovechas las aguas lluvias, Bogotá se quedará sin agua. Despierta, hermano. Este es el tono catastrofista en el que está el gobierno nacional alrededor del agua en Bogotá. La ministra Mohamed emite un proyecto de resolución prohibiendo actividades urbanísticas, restringiendo el agua y ordenándole a municipios de la Sabana de Bogotá, de Cundinamarca, pero también del Meta, incluir en el POT una directriz dictada desde el gobierno nacional. No tiene un tufillo político electoral de la saliente ministra Susana Muhammad, que a pocos días de salir de su cargo, con evidentes intereses de jugar en la política, no sé si como candidata presidencial o candidata a la alcaldía de Bogotá, termine poniendo esta resolución a consideración de los ciudadanos en una abierta contradicción, en un choque abierto y directo con el alcalde Galán? Bueno, el alcalde ¿No hay ahí una posible intención política? Pues por supuesto que la hay. Si el presidente Petro la sacó del gabinete porque fue él el que dijo que había una doble agenda. Se va del gabinete porque está con un pie en la política. El alcalde Galán se alista para dar una declaración y esta pelea, esta que están escuchando ustedes por el tema del agua, se va a agravar. Cristian Correa. Néstor, buenos días. La resolución presentada por el Ministerio de Ambiente y con la que según buscan establecer lineamientos ambientales para Bogotá y 39 municipios de Cundinamarca y el Meta, y con la que según la ministra saliente Susana Muhammad buscan armonizar el desarrollo con la protección ambiental de la sabana, no cayó muy bien en Bogotá. Adaptar la sabana al cambio climático, recordando que la sabana es un ecosistema declarado de interés nacional por la Ley 99 del 93, y desde 1993 este ministerio debía haber expedido esos lineamientos que el gobierno del cambio logra expedir 30 años después. La respuesta del alcalde Galán fue tajante, abro comillas. Llevamos meses pidiendo conversar con el gobierno nacional y la ministra Muhammad nunca nos quiso escuchar y antes de irse dejó sembrada una resolución que paralizaría a Bogotá y afectaría a millones de personas, pero hábilmente presenta la publicación obligatoria para comentarios como una consulta, desconociendo la ley y el acuerdo de Escazú. Cierro comillas. El alcalde además ha señalado que esto es una intromisión del gobierno nacional a los asuntos de Bogotá y la región. La publicación de la resolución del gobierno nacional que afecta a 35 municipios de Cundinamarca y 4 del Meta tampoco cayó muy bien en el Consejo de Bogotá, desde donde varios cabildantes levantaron su voz rechazando el documento del Ministerio de Ambiente. Daniel Briceño, concejal de Bogotá. Con este acto administrativo, que es realmente preocupante, se van a afectar, por ejemplo, grandes obras de infraestructura de la región, como la ampliación de la autopista norte, la ampliación de la avenida Boyacá, la nueva avenida Subacota, la ampliación de la carrera séptima, la expansión de ciertos proyectos de vivienda que ya se encuentran en estos momentos en ejecución. El presidente Petro